Adaptación del libro El Misterio de la Vida y la Injusticia del Aborto de John Prince y la Titularidad de la Vida. Para aquellos que no sepan, John Prince fue un pensador, filósofo de derecho era importante del siglo XX, del siglo XXI, que tuvo una gran repercusión en lo que es bioética, constitución y justamente filosofía de derecho. Es un pensador, por demás, que marcó un antes y un después, nacido en Australia y formado en la Universidad de Oxford, y orientado en esta cuestión de debatir la bioética, sobre todo el derecho de la defensa por los derechos de las personas con cáncer. Acá estamos con uno de los presentes expositores que nos enorgullece tener en la presentación. Sobre todo quería mencionar a la primera de aquellos, que es la doctora Moya, doctora en Ciencias Biomédicas, médica especialista en Genética Médica, magíster en Biology Molecular Médica, y magíster en Bioética. Fue becaria en el Kennedy Institute of Ethics de Georgetown. Es directora médica del Laboratorio Genos, profesora ordinaria del Instituto de Bioética y profesora titular de la Cátedra de Ética de la Investigación Científica de la UCA. Actualmente preside el Comité de Ética de Investigación Científica de esta universidad. Así que le damos la bienvenida y que la van a ver. Muchísimas gracias. Bueno, gusto estar acá. La verdad es que todo saco otro pozo, porque, bueno, por todos abogados, si no me equivoco, y la verdad es que me gustó leer el libro. Me gustó leer porque mi forma de lectura, o mi hábito de lectura, en general es como bastante más preciso. Entonces, me costó bastante decir, bueno, ¿qué comentario hago yo de este libro? O sea, la verdad me generó como mucha dificultad. Pero después dije, bueno, ¿qué cosas tiene Phoenix con las que yo estoy completamente de acuerdo? Y es el hecho de esta relación preexistente entre la naturaleza biológica del ser humano, la moral y el derecho. Hay una realidad preexistente a después cómo se valora moralmente y cómo se regula esa valoración moralmente. También me interesó que la individualidad biológica del ser humano y en consecuencia su dignidad inherente va a ser la base de todo el reconocimiento de su estatus moral, el estatus que tiene que ser protegido por una normativa específica acerca de qué cosas se pueden hacer o no se pueden hacer sobre los seres humanos, y especialmente cuando este ser humano se encuentra en situación de vulnerabilidad. Y sobre todo, no solo en situación de vulnerabilidad, sino cuando depende biológicamente de otros. La medicina tiene como una larga trayectoria central en toda la vida humana, que es la razón de ser, su razón de existir. Durante más de 2000 años, y a partir de lo que se conoció como el corpus hipocrático, que se tiene un juramento como base de la predicción médica y práctica de la medicina occidental, el juramento enfatiza el respeto por la vida desde su inicio hasta la muerte natural, rechazando toda la intención de la vida humana en cualquier condición. Pero en los últimos años vemos que esta mirada centrada en la protección de la vida humana va cambiando de foco en el sistema de salud. Porque hoy entendemos la salud no como una parte de la enfermedad, sino como un concepto integral, en el cual los determinantes sociales juegan un rol central. Entonces, acá hay como un cambio de mentalidad en el sistema de salud, en el que las circunstancias sociales tienen mucho más peso que el dato biológico en sí mismo. Y este peso que se da a las circunstancias sociales puede poner en riesgo ciertos derechos. Entre ellos, el reconocimiento del valor intrínseco de la vida humana, sobre todo en la vida humana, que se encuentra en situación de vulnerabilidad, y en situación de vulnerabilidad es donde también se profundizan los determinantes sociales. En los últimos años lo que hemos visto es que el sistema de salud tiene que dar respuesta a un montón de situaciones de problemática social, como la pobreza. El sistema de salud tiene que dar respuesta a la desnutrición. Tiene que inventar un medicamento, leches o alimentos para que el niño desnutrido sea recuperado nutricionalmente, pero después uno sabe que vuelve al mismo momento y se vuelve a desnutrir. Había un médico que decía, si pudiéramos inventar la cápsula de sopa, no tendríamos servicio de desnutrición infantil. Otra cosa que vemos es la educación, sobre todo la educación para una sexualidad sana, depende del sistema de salud. El poco acceso que tenemos al sistema, la gestación que se genera por un acto violento, como es una violación, sobre todo las menores, tiene que dar respuesta al sistema de salud. La dificultad que tenemos a veces las mujeres para incorporar el proyecto de maternidad en nuestro proyecto de vida, porque no hay una contención social en los establecimientos, por ejemplo, educativos, donde tenemos
una guardería o laborales, donde den condiciones propicias para que se proteja la madre y al niño. También el bajo nivel de los salarios, que muchos jóvenes hacen muy arduo mantener una familia, y la escasez de políticas sociales de cuidado de los niños con condiciones que pueden asociarse de discapacidad, o también cuidados paliativos perinatales, sobre todo en las condiciones que el niño tiene una condición clínica que es severamente limitante de la vida. Entonces, para todas las situaciones que son de solución social, nos piden a nosotros del sistema de salud que brindemos una solución. Y la solución que a veces dan algunos médicos es que, bueno, eliminar al niño, eliminar el problema. Y hay un cuestionamiento típico que uno ve en los profesionales que dice, bueno, estas políticas públicas seguramente van a funcionar a largo plazo, pero ¿qué respuesta damos hoy? ¿Cómo se responde hoy a la familia? Entonces, así, algunos médicos y algunos programas de salud centrados en esta respuesta inmediata que se pide y muy rápida a toda esta problemática social, no reconocen su responsabilidad en el cuidado de la vida prenatal. A pesar de que no hay ninguna prueba científica que diga que la vida humana no comienza en el momento mismo de la fecundación. Y también tenemos conflicto con los términos. Nosotros tratamos de usar fecundación para que se note que hay una acepción diferente al término concepción que se usa legalmente. El tema es que cuando verdaderamente está en riesgo la vida de la mamá, cualquier decisión médica que se tome, terapéutica, que puede poner en riesgo la vida del niño en gestación, va a ser determinada por el profesional de salud. Y va a tratar de buscar el menor riesgo para el niño. Pero cuando no hay una indicación médica específica del riesgo de vida de la madre, sino que es una situación social y una solicitud de la mujer que verdaderamente puede ser tratada de otra manera o cuidada de otra manera, ya este acto en el cual se pone en riesgo la vida del niño no es una acción de doble efecto, sino que es un acto que busca directamente la eliminación del niño. En otras situaciones de salud o en las cuales los pacientes piden ciertas acciones médicas, terapéuticas, nosotros no estamos legalmente obligados a hacerlas. Sin embargo, en el tema del aborto sí tenemos una obligación. Y es más, en vez de solicitar hacer una lista de no objetores, tenemos que hacer una lista de objetores. En vez de hacer una lista de aquellos que sí hacen ciertos procedimientos, que no estarían contemplados en nuestra formación médica, hay que hacer una lista de quienes no hacemos ese tipo de procedimientos. A mí me gusta Pini cuando dice que esta idea del compromiso real y efectivo de la sociedad con la protección del valor de vida humana. Hoy eso yo lo veo como desplazado en el sistema de salud, porque es como que está inundado de esta obligación que tenemos de solucionar estos problemas sociales. Y este problema social es lo que lleva a una mujer a solicitar un aborto provocado y qué es lo que lleva a un país a legalizarlo. Y bueno, en esta urgencia de solucionar temas, como que bueno, los sistemas legislativos y ejecutivos buscan esta solución emergente, pero no la búsqueda de la solución de base. Y del mismo modo en la construcción social, que a mí me preocupa bastante porque no le encuentro todavía una explicación, en la cual es más aceptado el aborto que entregar a un niño a una adopción. La sociedad condena moralmente a la mujer que entrega a su hijo a otra familia, pero no la condena de la misma manera si aborta al niño. Y en un momento, Finis dice, bueno, si se generaran los útiles artificiales, supongamos que se pudiera hacer aún sin riesgo a la salud del niño, cuando el niño ya estuviese en situación de alta, sería entregado una opción. Entonces, estaría también bien visto que estos niños, o cómo estaría vista la madre de estos niños que entran a una incubadora y después son entregados en adopción. Creo que coincido 100% por él, ¿no? Obviamente que mostrando un verdadero compromiso con la vida en cualquier circunstancia, generado a través de la concientización del valor de la vida por los profesionales de la salud y el desarrollo de políticas públicas centradas en el cuidado de la vida, ya no entenderíamos la vida humana como un bien relativo, sino que la entenderíamos como un bien humano. Muchas gracias a la doctora Moya. Es interesante también escucharlo de
una persona que esté especializada en medicina, no estando tantos abogados en el tema, es bueno escucharlo también en otra área más profundizada, también, hablando de cuestiones de salud. Así que muchas gracias por su presentación. Y continuamos con la exposición de la doctora Zambrano, que no está acá presente, sino que se va a conectar de manera virtual. Vamos a intentar... Mientras tanto, les voy comentando, la doctora Zambrano es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Navarra, es abogada diplomada de honor por la Universidad Católica Argentina y doctora de Derecho por la Universidad de Navarra. Fue investigadora de CONICET y profesora titular de la Universidad Austral, es autora de numerosas publicaciones académicas sobre derecho, derechos humanos e interpretaciones jurídicas. Entre otras obras, se destaca como editora junto a William Saunders del libro Unborn Human Life and Fundamental Rights, con reflexiones finales de John Fitz. Muy buenas noches, doctora Zambrano, ¿se escucha? Sí, yo escucho bien. ¿A mí me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Muchas Bien. gracias. Bueno, bueno, nada, saludo a todos, agradezco especialmente el honor de estar invitada a esta mesa y además saludo a los amigos presentes, Estela, Alfonso, y bueno, es un gusto volver a encontrarme aunque sea virtualmente. Yo lo que voy a proponer en el coautor del libro, Eduardo Sodero, me pidió me invitó, y yo acepté con muchísimo gusto a formar parte de esta mesa, y un poco hablado con él, la idea era que yo voy a moverme a una reflexión y acabamos de escuchar una excelente presentación sobre la práctica concreta de la protección o desprotección de la vida humana naciente en el ejercicio de la medicina, y yo me voy a mover al otro extremo, que es el extremo más filosófico, ¿no? Voy a irme del terreno de la práctica al terreno de lo más abstracto, ¿no? Así que voy a pedir perdón un poco porque esto, bueno, por supuesto puede tener o no un interés de fundamentación, pero en todo caso seguro que es menos ilustrativo en lo que respecta a dar u ofrecer datos. Pero bueno, para esto se me llamó y esto voy a hacer. Entonces, si hay un hilo conductor en toda la obra de John Finnis y en el libro que hoy se presenta, es la idea de que el precepto moral no matar es un precepto absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que una persona, un sujeto, un agente humano, una persona que actúa, que libremente tiene que tomar una decisión, advierte, juzga que en el caso concreto su acción consiste en acabar con la vida de una persona, sea inocente o no, esa misma persona es capaz de advertir con el solo uso de la razón que el acto de matar es absolutamente malo y está absolutamente prohibido. En otras palabras, una idea que conecta todos los escritos que aparecen en este libro y en otras obras de Finnis, es la idea de que el valor de la vida humana es absoluto, porque es absoluto el valor de la persona, es decir, su dignidad. Quisiera a continuación explicar por qué esta idea no es meramente el producto de por ejemplo, la revelación y la tradición judía-cristiana, que también lo es, Pero aparte de eso, es una idea que es evidente, o que por usar las palabras que usaron los creadores de Jefferson, particularmente Jefferson, en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Decía Jefferson en 1776, sostenemos que estas verdades son evidentes, que todo hombre fue creado por Dios igual a sus semejantes y provisto de unos derechos inalienables entre los cuales se incluyen la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Jefferson
decía ahí lo Esperé un segundo. mismo que dice Finis-Oy. Absoluto, por tanto, no depende de lo que es inherente a la vida del hombre. ¿Se corta? Perdón. Sí, se corta un poco, si no, probando, apagando la cámara podría ya funcionar, si no vemos la computadora, pero creo que ya está con problemas. Corto la cámara, si no. Probemos de esa manera. Bien, no sé si ahí se escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Bien, entonces, es que es el juicio del valor absoluto de toda persona y de la vida de cada persona, es un juicio que podemos aprender con el solo uso de la razón, sin necesidad de revelación. Y más aún, ese juicio es el fundamento de todas nuestras prácticas constitucionales y en concreto de nuestras declaraciones de derechos. De alguna manera, afirma lo mismo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en el preámbulo, cuando dice que la dignidad inherente de todo miembro de la familia humana es el fundamento de la justicia, la paz y la prosperidad en el mundo. Los dos documentos que acabo de citar, en otras palabras, no son solamente un hito histórico para nuestras prácticas de derecho. Son algo más que eso. Tienen algo más en común. La respuesta de lo que tienen en común estos dos documentos es lo que afirman rotundamente: el reconocimiento de que la dignidad de todo miembro de la especie humana es eso, un reconocimiento. La dignidad, al ser inherente a todo ser humano, se reconoce, no se dispensa, no se construye, ni siquiera se acuerda. Su reconocimiento no es el fruto de ningún acuerdo social o político, más o menos extenso o estable. Es más bien la humilde aceptación de los límites de los propósitos de cualquier forma de organización política. Y es también la raíz última de su legitimidad. Claro, podríamos decir, bueno, es que esto ha cambiado. De alguna manera, quien me precedió dice, en la práctica de la medicina ya no se concibe más esta verdad como una verdad evidente en sí misma. Se la concibe en todo caso como el fruto de un acuerdo, de un estado de opinión que puede haber existido en el pasado, pero que ya no existe más. Supongamos que eso fuera cierto. Supongamos que afirmar que la vida humana, que el valor de la vida humana no es inherente a la propia persona y que por tanto tampoco la dignidad es un valor inherente a toda persona, sino que más bien es algo así como el fruto de un acuerdo. ¿Qué pasaría con nuestras prácticas de derechos? ¿Qué consecuencias se deriven para nuestras prácticas de derechos de la negación, primero, de que es evidente que todo ser humano es digno y por eso titular de un derecho inherente a la vida? Y segundo, ¿qué consecuencias se derivan de negar que ese derecho a la vida es absoluto? Voy a responder en lo que sigue, en los 5 minutos que sigue, estas dos preguntas. Empiezo por la primera. ¿Qué pasaría si la dignidad de todo ser humano y su derecho inherente a la vida no fuera evidente, fuera en todo caso el fruto de un acuerdo? Bueno, lo que pasaría, bueno, antes de afirmar lo que pasaría, no son pocas las voces que hoy niegan esto, no solamente en el ámbito de la práctica de la medicina, sino también en el ámbito de la filosofía política. Paradójicamente, e incluso por supuesto también en el ámbito del discurso político. Paradójicamente, esas mismas voces
que afirman que la vida humana y que el valor de la vida humana es consensual, que la provee la sociedad, que es fruto de un acuerdo, se afanan por extender el catálogo de los derechos, incluyendo nuevos derechos cuya única carta de entrada al catálogo de los derechos es su aceptación social. Pues bien, suponiendo que ganemos más derechos al hacer fundar los derechos en el mero consenso, ya sea el social o el político, cabe preguntarse qué perdimos en el camino, en esta suerte de carrera por ensanchar la lista, pero perder la objetividad de esa lista. ¿Qué ganamos y qué perdemos? Ganamos supuestamente más derechos, pero ¿qué perdemos? Lo que perdemos en primer lugar es, obviamente, la universalidad de los derechos. Si no es evidente que todo ser humano es digno y titular del derecho a la vida, entonces no hay nada intrínsecamente razonable en el reconocimiento del resto de los derechos. Nuestras cartas de derechos serán, como mucho, la expresión de lo que piensa o de lo que cree una parte o incluso un momento de la cultura occidental. Ahora bien, si hay un rasgo que defina los derechos humanos y que los distingue de cualquier otro tipo de derecho, es la pretensión de universalidad. Por eso hablar de derechos humanos que no son evidentes o que no están conectados con principios prácticos, morales evidentes, es una contradicción en los términos. Voy a pasar ahora a la segunda pregunta. ¿Qué ocurre si afirmamos que la obligación de los estados de respetar y proteger toda vida humana en cualquier momento de su existencia está condicionada al mayor o al menor acuerdo político por proteger o no proteger esa vida? En otras palabras, ¿qué ocurre si el derecho a la vida no es un derecho absoluto y no es, por tanto, incondicional? ¿Qué consecuencias se siguen de esta afirmación para nuestras prácticas de derechos? La respuesta, me temo, es más nociva todavía que la respuesta anterior. Ya no se trata de perder la universalidad de los derechos. Se trata más bien de perder ahora el sentido de todo derecho posible. En efecto, no se trata de que algunos seres humanos quedarían desprotegidos de una forma arbitraria, lo cual, por supuesto, ya es problemático. Cuando negamos que la obligación de respetar la vida humana es absoluta, en otras palabras, es categórica, en otras palabras, no está condicionada a nada, lo que perdemos en el camino es el concepto mismo de dignidad. En efecto, como célebremente explicó Kant, la dignidad es el nombre con el que designamos el valor que distingue a las personas de las cosas. Y lo característico del valor de las personas y que las distingue de las cosas es que es un valor absoluto. Es que la persona, a diferencia de las cosas, es un fin en sí mismo. Y es esta condición de fin en sí mismo lo que explica y lo que justifica que exista un deber absoluto de respetarla, incondicionado a cualquier interés en no respetarlo. Puesto en términos negativos, si la dignidad fuera un valor meramente relativo, que se pierda o gana según vayan cambiando el interés por protegerla, entonces la dignidad simplemente dejaría de ser dignidad. Algunos podrán objetar que se puede afirmar el valor absoluto de la dignidad y negar el valor absoluto de la vida humana, pero esta separación conceptual es inadmisible. La dignidad que sostiene nuestras cartas de derechos no es la dignidad de los muertos, no es la dignidad de gente que no existe, no es una idea, es la dignidad de quienes vivimos, de los ciudadanos vivientes que están bajo el mandato de la Constitución. La dignidad de la que hablamos es la dignidad de cada uno de los seres humanos que existen. Por ello, todo lo que se afirme de la vida de esos seres humanos se afirma también de la dignidad. Y si relativizamos la vida, relativizamos la dignidad.
Y si relativizamos la dignidad, simplemente la negamos. En fin, Gracias. relativizar, concluyo aquí, ¿no? Relativizar el derecho a la vida es la vía más directa y eficaz para acabar con la lógica de los derechos y reemplazarla por la lógica del interés. Una lógica que es siempre relativa, siempre cambiante y, en última instancia, siempre caprichosa. Concluyo, pues, simplemente para reafirmar que este libro es, de alguna manera, un esfuerzo que se une al esfuerzo que han hecho quienes nos precedieron en el camino por crear nuestras prácticas constitucionales, que no es nada más y nada menos que el esfuerzo por preservar la dignidad de todos y de cada uno de los seres humanos que están bajo el gobierno de un país. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Zambrano. Disculpe la interrupción de antes, pero es muy interesante descubrirla sobre justamente lo peligroso de la relatividad en los derechos absolutos, como justamente es el derecho a la vida y la dignidad que eso representa. Así que muchas gracias también por su participación, para aquellos que no sepan que está en España y que se ha tomado este tiempo para estar acá presente. Muchas gracias. Continuamos escuchando a la doctora Sacristán. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo Económico por la UCA y abogada por la Universidad del Museo Social Argentino. Es secretaria del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho e integra también el Instituto de Derecho Constitucional. Segundo, Linares Quintana. Actualmente se desempeña como profesora titular en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y como docente de posgrado en diversas instituciones, incluyendo la UBA, CAE, la Universidad Austral y la UCA. Ha recibido innumerables premios como la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es autora de más de 200 publicaciones. Ha trabajado en la Corte, en la Administración Pública, Escuela Contencioso Administrativo y el Consejo de la Magistratura. Desde ya, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer compartir esta mesa con el doctor Santiago, que es el doctor Alfonso Santiago, que es un poco el que me ha llevado por constitucional. Yo vengo de administrativo. Un placer compartir con la doctora Moya y, por supuesto, con una amiga como la doctora Pilar Soprano. Un poco este libro gira en torno a Dobbs, al presidente de la Corte Suprema estadounidense, y creo que podemos de alguna manera volver a Dobbs y ver un poco a Dobbs desde el presente. En su momento, el fallo que dejó sin efecto Dobbs, que ya Roe Wade, en 1973, representó casi 50 años de intervención federal, si se quiere, en los estados. El Estado federal absorbió una materia, la Corte la reguló, creó un derecho de rango constitucional y así se avanzó atacando la vida humana a lo largo de casi 50 años. Y muchos, cuando se dictó Dobbs, pensaron, bueno, en el problema del precedente y pensaron también en, bueno, qué significaba realmente Dobbs. Desde el punto de vista del precedente, no es traumático decir que se dejó sin efectos un precedente que no sé, 50 años vigente. La Corte, después de Dobbs, dejó sin efectos con Loper Bright, una doctrina Chevron muy de derecho administrativo, muy, si se quiere, protectora Yo siempre digo que el ciudadano también tiene su dignidad delante de la administración y creo que Chevron, de cierta manera, atiende a ese reconocimiento. Y se han dejado de lado precedentes a lo largo de la historia estadounidense. Muchísimas veces no se ha incendiado el país, no se ha quebrado la tierra. Pensemos, además de Dobbs, en Trump contra Hawái, que dejó sin efectos Korematsu, un fallo escandaloso de 1944. Trump contra Hawái de 2018. Todo el tema del federalismo, la interpretación de García contra San Antonio, la Autoridad de Tránsito de San Antonio en 1995, que dejó sin efectos un precedente de 20 años antes. Cuando se dejó sin efecto el Plessy v. Ferguson, las propias reglas de Miranda vienen de la revocación de un precedente. En materia de tarifas también hubo derogaciones en su momento.
En la Corte de Roberts, hasta ahora, el porcentaje más alto de duración de presentes que ha habido es del 4.3%, no es un número tan escandaloso y es el doble aparentemente de los que presenta. Veamos cuál es el hoy de Ross, ¿sí? Con esta, teniendo en mente que se había dejado sin efectos el precedente, que había creado ese derecho constitucional para aborto, un entendido derecho constitucional, y por el otro lado, ¿qué pasa con el resultado concreto a Ross? Que es cesar con esa intervención federal sobre una materia, devolver el tema para que lo regulen cada uno de los 50 estados. Recordemos un poco el criterio este de mercado que impera en Estados Unidos, el mercado que presentan los 50 estados, ¿no? Una oferta de 50 estados, y eso lleva un poco al desarrollo, que la gente se mude, a que cambien de estado o no, etcétera, o incluso a que cada uno de los estados presente atractivos ante los demás para atraer a la demanda humana. Tenemos por lo menos 2 o 3 áreas de interés. Acá tenemos el problema de los medicamentos para abortar. Tenemos la cuestión de qué es lo que hace el Poder Ejecutivo Nacional en Estados Unidos, el presidente de toda la nación, y qué es lo que pasa a nivel estadual. Esfuerzos o batallas que se libran, pero ahora en el nivel solamente estadual. Para hacer un repaso muy rápido y por mencionar solamente 5 temas, tenemos primero la cuestión de las píldoras abortivas. Ahí, en el 2024, se resolvió no prohibirlas. Eso es el marco de las medidas cautelares que se habían planteado. Tenemos que ver si hay una medida sobre el fondo, pero al mismo tiempo tenemos una gran ayuda, que es el rol del Poder Ejecutivo de la Nación en Estados Unidos, el titular del Poder Ejecutivo, y qué es lo que tiene como opciones delante de reglamentaciones que él, en la rama ejecutiva, sí puede modificar, sí puede disponer de eso. Tenemos el problema del turismo abortista, estados que aparecen como paraísos del aborto, estados que están haciendo grandes esfuerzos incluso por la penalización de que se cumplimente por parte de sus vecinos, de sus conciudadanos, el turismo abortivo o se participe en esas medidas. Al mismo tiempo, es lo que les decía antes sobre la competencia que hay entre los estados y obviamente a nivel estadual la importancia de las regulaciones locales para ese estado en particular, sea a nivel constitucional y la opción de ser adoptado a nivel constitucional como en las leyes de las legislaturas estaduales. Así como hay un mercado de Estado por los impuestos que cobren o por lo que sea, bueno, esto de vuelta coloca en el marco del. Tenemos las restricciones, entonces, que pueden provenir, sí, del nivel nacional. El titular del Poder Ejecutivo Nacional en Estados Unidos sí tiene a mano toda una serie de herramientas, y entre esas herramientas hay que ver no solamente las expresiones que muchas veces funcionarios o el propio titular del Poder Ejecutivo queda volcado en los medios, sino al mismo tiempo cuáles son las habilidades que ese titular del Poder Ejecutivo tiene. Y pensemos en la importancia de haber nombrado la cantidad de jueces en la Corte que nos nombramos, ¿sí? Si no, esta solución no se hubiera alcanzado nunca. Las provisiones estaduales siguen los efectos de esas leyes a nivel constitucional o legislativo formal a nivel estadual, continúan, pero hay 2 diferencias, creo yo, y provienen del ámbito federal. Una tiene que ver con el dinero y la otra tiene que ver con una orden ejecutiva. Hay una importante habilidad, capacidad de préstamo que tiene Estados Unidos para prestar dinero a aquellos países que lo tienen prestado, son loans, así como presta plata el Banco Mundial, puede prestar plata a Estados Unidos como acción. Y ahí sí hay una decisión de no prestar dinero a aquellos países que sostienen políticas abortistas. Y el segundo tema que es interesante para seguir es la orden ejecutiva 14182 de enero de 2025, que es una orden ejecutiva que dejó sin efecto una orden ejecutiva de Biden. Las órdenes ejecutivas en Estados Unidos son parecidas a estos decretos, pero a nivel competencial, y esto lo hablamos con Alfonso, no existe en Estados Unidos exactamente la misma clasificación de decretos que hay acá en Argentina. Órdenes ejecutivas es un poco ese ejercicio de poder inherente, decimos en derecho administrativo, los constitucionalistas deben decir poderes exclusivos o autónomos que tiene el Poder Ejecutivo,
para decidir cosas, ¿sí? Se hace toda una consideración y se ordena. En ese campo en particular, Biden había dictado una orden ejecutiva, la 14076, la cual había hecho una maniobra espantosa, que es decir, que parte del healthcare, del cuidado de la salud, era el aborto. Entonces, claro, el aborto quedó metido dentro de prácticas de healthcare con todo lo que venía después, que era que el Estado tenía que proveer, que los taxpayers tenían que financiar, toda una serie de consecuencias. Bueno, eso se dejó sin efecto con esta 14182. La idea fundamental detrás de todo esto es que sin llegar al extremo, que no sé qué pasaría, de la objeción de conciencia, que un taxpayer diga, no, yo no voy a pagar el impuesto a la ganancia, pero estoy pagando en parte el aborto, de una manera indirecta, lo que esta orden ejecutiva permite es que al dejarse sin efecto esa orden ejecutiva de Biden y la clasificación del aborto como parte del cuidado de la salud y el financiamiento estatal detrás, permite que los taxpayers no estén financiando eso. Creo que no pasó lo que decían que iba a pasar después de Dobbs. Yo escuché tanto opiniones escépticas de, bueno, no dijo más que eso la Corte. También escuché que se iba a incendiar el país y que se iba a quemar la tierra. Nada de eso pasó. Creo que hay un importante rol coordinador que encabeza el Poder Ejecutivo ante la falta de consensos suficientes en la rama legislativa, pero hay mucho que se puede hacer desde el titular del Poder Ejecutivo. Creo que son desafíos todos estos que nos dan esperanzas. Creo que Dobbs nos insufló esperanzas y creo que podemos seguir teniendo esas esperanzas. Y el principal desafío, obviamente, es el de las píldoras abolidas. Creo que eso va a ser el siguiente paso. Muchísimas gracias. Por una breve presentación del ámbito del derecho administrativo, que también nos suele mirar por un lado filosófico, constitucional, pero del detrás también, en las bambalinas, se podría decir, es interesante también. Muchas gracias. Y por último, escuchamos la presentación del doctor Alfonso Santiago. El doctor es doctor en Derecho y abogado por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, donde fue vicedecano entre 1991 y 99. También dirige la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de dicha universidad. Es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, director del Instituto de Derecho Constitucional Segundo Real Quintana, también miembro correspondiente de diversas academias de Derecho de España, Brasil y Cuba, y ha publicado 26 libros y más de 100 artículos en revistas públicas nacionales. Además de ser una persona destacada, incluso como nombradas por las ciencias jurídicas en la legislatura porteña. Muchas gracias por... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes, noches a cada una y a cada uno de los que están aquí presentes y también los que nos siguen de modo virtual. Tengo la enorme alegría de poder presentar por tercera vez. Una vez lo hicimos en el Congreso, otra vez lo hicimos en Rosario y ahora lo estamos haciendo aquí, esta obra que hemos dirigido con Eduardo, pero que han colaborado tanta gente. Y poder hacerlo junto a las doctoras Moya, Sacristán y Pilar Zambrano, y junto con Tomás poder cumplir el cupo masculino de presentación. No deja de ser un motivo de alegría. Bien, entonces quiero utilizar el breve tiempo que tengo asignado para hacer un repaso del contenido y sentido de la obra colectiva. Hasta ahora estuvieron hablando de cada uno de los aspectos concretos, pero me parece que es interesante que tengamos una visión general de lo que es el libro. La finalidad del libro es doble. Por un lado, publicar por primera vez en castellano los 10 trabajos de John Finnis, es el filósofo y naturalista más importante del mundo anglosajón en nuestros días, referidos al derecho a la vida y a su carácter inviolable, cuya esmerada y cuidadosa traducción estuvo a cargo de Eduardo Sudero, discípulo, y hasta me animaría a decir amigo, de John Finnis. A la traducción de esos 10 trabajos de John Finnis se agrega un estudio introductorio a cargo del propio Eduardo Sudero y 2 excelentes artículos referidos al pensamiento de Finnis, uno a cargo del doctor Carlos Ignacio Massini, tal vez que en la Argentina más ha trabajado y más conoce su pensamiento, y otro de la doctora Eliana Rosa, ambos Mentosino. Es decir, estamos la primera parte y el primer objetivo de esta obra colectiva
era hacer accesible toda la enorme producción de John Finnis acerca de este tema tan crucial, decisivo de nuestra vida, tal vez un tema escandaloso que contradice más abiertamente la dignidad de la persona humana con esta práctica. Si a mí me dicen cuál es el peor fallo de la Corte Suprema a lo largo de toda su historia, me parece que históricamente ha permitido y ha considerado que se puede disponer la vida de la persona. Y si me dicen cuál es la ley más inicua, no hay muchas leyes inicuas que sancionan el Congreso, pero la ley más inicua de lejos, sin lugar a dudas, el tema de la ley del aborto. Y frente a eso, pienso que no podemos permanecer indiferentes. Y entonces, desde ese punto de vista, poder acudir a una de las grandes cabezas de los grandes filósofos del derecho, que son Finnis, es un enorme interés. Esto es el primer objetivo y el primer contenido que tiene. Pero por otra parte, se recogen 9 trabajos, y eso de Finnis, 9 son trabajos que analizan la problemática del aborto en la Argentina, el sistema interamericano y los Estados Unidos, si hablábamos de 2, que muestran la total incompatibilidad de la práctica abortiva con los principios fundamentales del orden jurídico argentino, de la normativa interamericana y de todo sistema jurídico que se fundamente y tome en serio el principio de la igual e inviolable dignidad de la persona humana, como nos ha expuesto Pilar Zambrano. Es decir, que la segunda parte es 9 trabajos muy interesantes que abordan 3 sistemas distintos. Cómo se ve el aborto desde el derecho argentino, desde el sistema interamericano y propiamente del derecho de Estados Unidos, que fue donde en el año 73 surgió esto como un derecho constitucional, en el caso Roe versus Wade. Finalmente, aparte de estas 2 partes, se recogen documentos jurisprudenciales muy valiosos para el tema que estamos considerando. Hay traducción, publicación de 3 textos jurisprudenciales muy interesantes. El primero, el voto del doctor Leonardo Massimino, juez de la Cámara Contenciosa Administrativa de Córdoba, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 27.610. Es el primer caso yo que tengo detectado, podría haber otro, pero ya hay un juez en un voto de disidencia muy sólido, muy fundado, el doctor Massimino, que juzga que la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo es inconstitucional. Por lo tanto, ojalá tengamos muchos más jueces usados de nuestras facultades y gente que se anime a decirlo evidente, ¿no? Después está el voto razonado del comisionado Carlos Bernal Pulido, que es uno de los constitucionalistas más brillantes de todo el continente, igual que Néstor Pedroso Hues, también otro de los grandes constitucionalistas, que defendía la inconstitucionalidad y la inconstitucionalidad total del aborto, pero esto es alguien que, aparte de ser una autoridad académica, es un comisionado que reconoce que el sistema interamericano de derechos humanos protege el derecho a la vida desde la Constitución. Y finalmente, el tercer documento que ahí se presenta es el Amicus Curiae presentado por la firma de 120 juristas americanos en el caso Beatriz. Por lo tanto, me parece que no somos unas ideas alocadas de que sostenemos lo obvio y lo evidente de que el aborto, la ley es absolutamente inconstitucional e inconvencional, contrario a los principios más básicos y fundamentales del derecho. Se va creando, y nosotros el libro recoge, una expresión de esta corriente que ojalá sea efectiva a la hora de dejar atrás esta práctica. Considero, y así me lo han comentado algunos colegas luego de leer el libro, que esta obra colectiva que ahora presentamos es la obra más completa en lengua castellana acerca de la intrínseca ilegitimidad de toda legislación y práctica estatal que legitime, promueva y realice prácticas abortivas. Por el carácter completo que tiene desde la filosofía del derecho, argumentos críticos tan firmes y tan fuertes como los de Finnis, más el panorama general del derecho argentino, del derecho interamericano y del derecho norteamericano que esos nuevos trabajos realizan. Allí están condensados los muy sólidos argumentos jurídicos para fundamentar la manifiesta ilegitimidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad
de la ley 27610 sobre interrupción del embarazo. Bien. Indudablemente, la lucha por la vida tiene muchas componentes. Hay que ganarlo en las ideas, y hay que ganarlo en los escenarios públicos, hay que ganarlo en la calle, en los medios de comunicación, en todo el libro. El libro, dentro de esos escenarios, se sitúa una de las ideas. Decía John Keynes, en su teoría general del empleo, el interés y el dinero. Dice, las ideas de los economistas y filósofos políticos, tantas cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. Tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados los que son peligrosos para bien o para mal. Alguien que viene de la economía, el economista más importante del siglo XX, dice, ¿quién manda? Los intereses son las ideas. Y él reconoce que son las ideas las que tienen más influencia que los propios intereses a la hora de configurar la distinta competencias. Por lo tanto, son importantes para bien o para mal. Detrás del nazismo, que esta idea, de modo inmediato, delirio de la superioridad de la raza germana. Idea. Más por detrás, Hegel todavía, ¿no? Las ideas son importantísimas. ¿Qué está por detrás de la guerra de Ucrania? Una idea acabada sobre la expansión de la nación rusa y de todo. Y a la vez, positivamente, ¿qué está detrás de nuestro orden democrático? De la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración Americana que pone en marcha el constitucionalismo. La idea rica de la dignidad de la persona humana. Por lo tanto, esta misión que tiene la universidad de pensar y exponer y proponer buenas ideas es una idea clave y muy importante que estamos haciendo, ¿no? La lucha por la protección de la vida de todas las personas, desde la concepción hasta la muerte natural, es compleja y requiere de múltiples medios, entre ellos los desarrollos académicos e intelectuales. Este es el aporte del libro, la presentación de un arsenal argumentativo, sólido y fundado, que permite dar visibilidad y protección al grupo social más vulnerable de todos. Pues el grupo social, hablamos mucho de vulnerabilidad en nuestro tiempo. Sin lugar a dudas, el grupo más vulnerable acerca del cual todas las personas tendríamos que estar especialmente atentos es el de las personas por nacer. Y superar de algún modo la falacia de lo que Lipovetsky ha denominado como ideología del no límite. La idea de que el deseo o el interés de las personas bajo camuflado, bajo la idea de un proyecto moral autónomo, no tiene lógica razón. Esta idea de que no hay límites es una ideología, no una realidad. Es una ideología de no límites que viene a decir. Precisamente lo ético, lo jurídico se nutre de lo ético, es lo que es lo que pone límites al deseo y al interés. Frente a los deseos o intereses que tiene la parte, lo ético tiene que superar, guiado por el bien, no por el deseo ni por el interés, que a la vez el bien integra buena parte de eso. Lo propio de la ética y del derecho es que no sea el deseo ni el interés el que tiene la última palabra. Y la última palabra la tiene precisamente el bien, y en este caso la dignidad intrínseca de todas las personas. A esta lucha le estamos metiendo. Quienes afirmamos la igual y inviolable dignidad de la persona humana como fundamento de nuestro sistema político y jurídico, de nuestras democracias constitucionales, no podemos permanecer indiferentes frente a los miles de personas humanas inocentes que continuamente son eliminadas por la acción estatal en base a lo dispuesto por la ley más inicua de todas las que ha sancionado el Congreso. Salí, me llegó el otro día a estos días datos de cuántos abortos en la capital federal se hacen todos en este año, y abortos de personas, seres humanos exterminados, desaparecidos, pisoteados por la acción propia del Estado a través de su sistema de salud. Es una locura que no nos puede dejar indiferente, ¿no? Tenemos por delante el enorme desafío de lograr su declaración de inconstitucionalidad y de derogación, por ser manifiestamente incompatible con el reconocimiento de la existencia de la persona humana desde el momento mismo de la concepción, consagrado expresamente en las normas constitucionales y en el Código Civil de nuestro país.
es una cosa, una contradicción lógica y ética total afirmar en la Constitución de Derechos del Niño, en su artículo 6, que el derecho a la vida tiene que ser protegido en la supervivencia del niño en la máxima medida posible y la efectividad del aborto. Desde el unilateralismo, pero también desde lo más básico del positivismo textualista, esto aparece totalmente contradictorio. Y eso no es una declaración de allá, de 1853, una decisión de los constituyentes en 1994, ratificada después en el Código Civil en 1995, al decir en la Constitución y en el Código Civil que hay persona humana desde el momento mismo de la Constitución y permitir su exterminio, aniquilación por una acción estatal positiva, es una contradicción. Se trata, esta idea de lograr la inconstitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad. Ojalá también la autoridad administrativa se anime a decir que una ley manifiestamente inconstitucional no es aplicable, no puede ser utilizada. Esto forma parte de la doctrina de la Procuración del Tesoro. Cuando la administración no puede aplicar una norma, cuando una jurisprudencia firme de la Corte declarando inconstitucional una norma, o cuando la ley es manifiestamente inconstitucional. Si una ley estableciera la esclavitud o la inferioridad de los hombres sobre las mujeres, indudablemente la administración no está obligada a cumplirla de acuerdo a la propia doctrina. Y esto me parece, ojalá tengamos procuradores del Tesoro o servicios que se animen a enfrentar esto, porque me parece que desde la lógica jurídica, vuelvo a decir, desde los textos, pero desde la propia cosa, aparece tanto constitucionales y convencionales estos planos. Bien, se trata esto de un desafío arduo, pero posible y urgente. Fallo 2, que recién la doctora Sacristá nos hablaba, dejando de lado el precedente de Roe vs. Wade y la creciente posición mayoritaria pro-life de la sociedad de ese país, de Norteamérica, son claras muestras de que se puede desandar los caminos cerrados por los que venimos transitando en los últimos años. La ceguera axiológica, esto es un término que decía Sagüez, ceguera axiológica, que supone la permisión jurídica del aborto y su realización a través del sistema de salud estatal, es curable y reversible, y debemos conseguirlo lo antes posible. Algunas señales de esperanza que lo que estoy diciendo no es un delirio, sino que está, debemos decir, ¿no? Lo constituye la manifestación realizada por el representante de nuestro país en el Comité de Derechos Humanos, el doctor embajador Fodadoni, que quisiera compartir ahora. Entonces vamos a ver qué es lo que dijo el representante argentino ante los foros internacionales hace un año atrás, pero que tiene lo podemos. Argentina, señor embajador. Muchas gracias, señor presidente. La Argentina acompaña el consenso y deseamos señalar también que reafirma sus compromisos con la protección de los derechos de todo ser humano, especialmente de la mujer y los niños. Sin embargo, también desea recordar que en su adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño formuló una declaración interpretativa que extiende la protección de la niñez. Argentina, señor embajador. Muchas gracias, señor presidente. La Argentina acompaña el consenso y deseamos señalar también que reafirma sus compromisos con la protección de los derechos de todo ser humano, especialmente de la mujer y los niños. Sin embargo, también desea recordar que en su adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño formuló una declaración interpretativa que extiende la protección de la niñez más inclusiva a la que se obliga a la Argentina, que va desde la concepción hasta la mayoría de edad, conforme a la declaración interpretativa del artículo 1 de la Convención de Derechos del Niño. Por otra parte, al ratificar la misma convención, formuló una declaración interpretativa del artículo 24F con el siguiente contenido: cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable, de acuerdo a principios éticos y morales. Interpreta que es obligación de los Estados, en el marco de este artículo, adoptar las medidas apropiadas para la orientación de los padres y la educación para la paternidad responsable, conforme a la declaración interpretativa del artículo 24F de la Convención. Finalmente, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño extiende su protección tanto antes como después de su nacimiento.
Más allá de eso, la Argentina ha incorporado la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer a su Constitución Nacional y acompaña toda defensa y progreso de los derechos de las mujeres dentro del marco anunciado. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Mr. Ambassador. Embajador Fodori no es sostener la postura de un gobierno, sino expresar nada más nada menos lo que dice el texto constitucional, que es la ley que es común de todos. Pero en este caso se sostiene. Entonces se reconoce por los internacionales esta fuerte protección que el derecho constitucional argentino hace de la vida desde la concepción. Bien, entonces esto me parece que debería ser uno de los tantos pasos, porque no se llegó a DOPS sin más. Fue una escalada y que me parece que el año pasado hicimos una celebración por el derecho a la vida. Conseguimos algo que hoy tendría un valor impresionante. Es una carta firmada conjuntamente por el presidente y la vicepresidenta. Bueno, ¿qué nos decían? Decían distintas cosas, pero si no le voy a leer 3 párrafos. Hoy quisiera destacar especialmente el coraje y el valor que se necesitan para defender los derechos de los niños por nacer. Queremos agradecerles por levantar esta bandera y alentarlos a continuar luchando. Vivimos en tiempos vertiginosos, donde el nihilismo y la desesperanza tratan de imponer una visión del mundo en la que la vida ya no le pertenece ni a aquel a quien la posee. En este contexto, defender a los que no tienen voz ni fuerza para hacerlo por sí mismos constituye una causa noble, quizá la más noble de todas. Y por eso los encontraremos siempre, sin importar cómo ni dónde, promoviendo la defensa de la libertad. Las personas más, autoridades más importantes del país, son señales de la importancia de crear una corriente intelectual, jurídica, política y social, también la medicina, que de vuelta a una página de la historia que es la más penosa de todas las demás. Probablemente en este ir adelante no es negar la complejidad de toda la problemática del aborto. No es, por eso me parece muy interesante cómo se planteó el tema, las 2 veces que se discutió el aborto desde la Provida, protejamos las 2 vidas. No estamos negando la complejidad de eso, no estamos ni siquiera bregando por la incondicionalidad del delito de aborto y de la pena. Lo que sí estamos dando entrada es que se utilice el aparato estatal sanitario para exterminar seres humanos. Y esto es inadmisible todo. La penalización o no, veremos y discutamos y puede haber lo que me parece que es inconcebible, no solamente desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista jurídico positivo argentino, es que el Estado, todos sus dispositivos, se dedica a exterminar seres humanos inocentes, reconociendo que son personas humanas. Bueno, así que el libro quiere aportar algo en esta corriente y es lo que hemos hecho, y yo diría, corresponde como codirector reconocer la mayoría de los aportes de Eduardo Toledo, que es quien ha traducido la obra de Friedrich y sobre todo complementario. Yo lo pude acompañar en una idea que me propuso, pero es una autoría muy relativa con la mayor porcentaje de Eduardo. Así que nada más. Bueno. Primero que nada, bueno, gracias por introducir al doctor Alfonso y también a las coautoras Pilar Zambrano, que está presente, la doctora Cristal y también por la presencia de la doctora Moya. Dejamos un espacio por si alguno quiere presentar alguna duda de parte del público, si no, hacemos un espacio de 5 minutos entre el panel para cambiarlas, para empezar. Continuamos en 5 minutos. Muchas gracias. Para mí un honor estar acá con Carlos. Me gustó mucho que el libro habla del misterio de la vida y pensaba que precisamente lo ontológico siempre precede a lo ético y hay que seguir pensando estas cosas siempre, ¿no? Y después otra cosa que pensaba en este rato es
bueno, que evidentemente estamos en la época de la caída de las evidencias, con lo cual lo que podría ser muy evidente no lo es, y por eso es que seguimos pensando en estas cosas y vale la pena seguir razonándolas y comprendiéndolas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos, también los que quedaron, los que están en Zoom. Y, bueno, vamos a empezar por Nicolás Laferrier. Así vamos así como estamos, ¿no? Bueno, hemos cambiado entonces. Bueno, va a empezar entonces Sofía Calderone. Sofía es docente en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral. Es prosecretaria del Centro de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Es presidente de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es editora en el Derecho. Es directora del Seminario de Investigación de Proyecciones Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que están acá. Agradezco mucho a Alfonso y a Eduardo que han traído su obra para presentarla en mi casa, que es la UCA. Y con Eduardo hace mucho tiempo venimos pensando en esta presentación y lo concretamos hoy, que es el Día Mundial de la Objeción de Conciencia. Y nuestra idea es despertar las conciencias, así que vamos a seguir un poco el ejemplo que ha dado Finis y otros que nos han precedido y lo hacemos en un día tan especial. Obviamente pienso que la discusión del aborto no está clausurada y lo primero que tengo que decir de esta obra, que me ha tocado comentar, es que trae aire nuevo a un debate en el que todavía tenemos mucho para decir. Voy a tratar de hablar en estos minutos un poquito sobre los aportes de Finis y dar una suerte de guía para la lectura. Yo creo que esta obra tiene dos objetivos. Obviamente el primero, enunciado claramente por Eduardo en su trabajo introductorio, es dar a conocer en español en los trabajos o una selección de 10 trabajos de Finis en torno a la temática del aborto. Y creo que también tiene el objetivo un poco de homenajear a Finis. Y eso está bien representado no solo porque conocemos su obra, porque se reproduce su obra otra vez, sino también porque vemos cómo sus argumentos han influido en el mundo anglosajón y fuera del mundo anglosajón, en todo el mundo. Y nos encontramos que en esta obra hay una enorme cantidad de discípulos y de lectores de Finis que de alguna manera han tomado sus argumentos, a veces de manera explícita, citándolo, a veces sin saberlo. Hemos tomado argumentos que Finis ha desarrollado a lo largo de más de 50 años en defensa de la vida no nacida. Así que yo celebro esta obra, este homenaje, y celebro también que existan tantas nuevas generaciones de juristas y filósofos que siguen trabajando en la línea que trabajó Finis. Como les decía entonces, esta obra recoge una selección de 10 trabajos que están, que podemos, digamos, están ordenados cronológicamente desde sus primeros escritos en la década del 70, cuando estalla el debate del aborto, hasta la actualidad. El último trabajo que se incluye es un amicus que Finis presenta junto a uno de sus discípulos, Robert P. George, en la causa Dobbs, y luego un breve comentario que hace en donde analiza lo que dijo Dobbs y que está basado en los argumentos que él ha dado en su amicus, con lo cual ya tenemos ahí un poco un panorama general de todo el trabajo que ha hecho Finis a lo largo de muchísimas décadas en materia de aborto. Destaco entonces 4 aspectos de su obra que de alguna manera hacer una guía. Finis es un autor difícil de leer, recién he sido acusada de cometer un acto cruel, inhumano. Hay que tenerte interrogada. La víctima que te víctima, gracias. La víctima, mismo un ramo de la mañana. por la lectura de Finis. Mi idea un poco ahora es, yo no soy una especialista en Finis tampoco, pero mi idea es dar algunos pasos o algunas pautas para los que se animen a leer esta obra y que estén un poco menos peores que cuando uno comienza de cero, porque realmente Finis es un autor difícil y es un autor que es del mundo anglosajón, no sé si estamos acostumbrados a otra forma de ver la filosofía, pero ellos tienen mucho también para enseñarnos en la experiencia de lo que han vivido, también en su trabajo intelectual que es tan rico. Entonces, 4 puntos o aspectos que yo veo de la obra de Finis. La primera, claramente Finis es un autor analítico, tiene una formación analítica, es discípulo de Hart, y esa formación está clara y se ve. ¿En qué se ve?
bueno, su argumental, su manera de argumentar, ese detalle, ese orden, Finis no deja vacío, recurre a la analogía, toma el argumento del adversario y constantemente está contrastándolo y discutiendo con lo que dice el que opina distinto. A veces usa también la ironía. Sin embargo, en ningún momento pierde el respeto. Finis se toma muy en serio los argumentos del que opina diferente. Y creo que por eso también es tan rico leer su trabajo. Porque hay un estudio muy sistemático de lo que opina el que está en contra o en la posición contraria y él logra realmente trabajar cada punto cuando contraargumenta. ¿Dónde vemos esto? Bueno, claramente en su primer trabajo, en donde comenta los distintos modelos de regulación de aborto, y en mi opinión, más claro todavía aparece en lo que es para mí un capítulo infaltable en los trabajos de Finis en torno a la defensa de la vida, que es su contestación a la defensa del aborto de Judith Harriet Thompson. Ahí se ve como él, cada punto, cada palabra de Judith Harriet Thompson es puesta en debate por Finis. Segundo punto de la obra de Finis para leerlo. Es un autor con formación analítica, pero no es un formalista. Finis está abierto a la realidad de las cosas. Eso se ve en toda su obra, se ve en el reconocimiento de bienes del hombre, que él llama bienes humanos básicos, y obviamente se refleja en el reconocimiento de la vida como un bien humano básico y en la defensa o protección de la vida en todas sus etapas. Él habla de la santidad de la vida humana. Esta actitud frente a la realidad, de la que también nos hablaba Graciela, me parece muy interesante. En Finis hay una conciencia de la injusticia del aborto, de la inmoralidad del aborto, que está muy clara en toda su obra. Y esta misma actitud de apertura a la realidad se ve también en la apertura a la realidad científica. Finis comienza, desde sus primeros trabajos, con una pregunta que en el debate del aborto es inevitable, aunque a veces se quiere evitar, que es, este es el título con el que se ha traducido su trabajo, ¿cuándo comienzan a existir las personas? Recién a partir de que responde esa pregunta con argumentos científicos, médicos, biológicos, es que él responde o sigue haciendo otras y argumentando en contra del aborto y en contra de la constitucionalidad de la permisión del aborto voluntario. Tercer punto. Ya creo que todos hemos resaltado cómo Finis defiende la vida del hijo no nacido, pero Finis no se olvida de la mujer. Creo que hasta ahora nadie lo ha señalado, pero a mí me sorprende ver en su argumentación fina, siempre hay una referencia a la mujer y a la situación de la mujer. Hay una mirada compasiva hacia la mujer embarazada que se encuentra en una situación desesperada. Si miramos en el índice del libro, esto se ve con mucha claridad en un trabajo que se ha traducido y publicado con el título Justicia para la Madre y el Hijo. Ahí Finis con gran delicadeza y con mucho detalle va analizando la situación del aborto cuando la mujer se encuentra en un estado de riesgo para su vida o su salud. Y formula una serie de principios o directrices para actuar en esos casos, que comienza con un principio básico que es el aborto voluntario nunca es justificable, el aborto directo nunca es justificable, pero hay situaciones donde hay riesgo para la mujer. Bueno, ahí ¿qué podemos hacer cuando se presenta la situación de lo que se llama aborto indirecto? Es decir, cuando se intenta proceder de alguna manera médica para resguardar la salud o la vida de la madre, y ese acto tiene como consecuencia no querida pero inevitable la muerte del niño. Acá se ha hablado de doble efecto también. Bueno, Finis trabaja en esa línea y señala cuándo es permitido moralmente obrar de manera tal que una intervención acabe en la muerte del niño, incluso si ella no es querida, y cuándo hay límites. Esto es muy importante porque cada vez la ciencia tiene más casos en los que pueden trabajar sobre la salud de la madre sin afectar al niño. Y sin embargo, cada vez se usa más el concepto de salud para los abortos. Una gran paradoja de nuestro tiempo, ¿no? La tecnología cada vez nos permite más y nosotros a veces cada vez queremos hacer menos. Dicho esto, me queda un último punto para resaltar en torno a la obra de Finis. En los últimos 50 años, como yo les decía, Finis ha predicado con el ejemplo en defensa de la vida del más vulnerable. Y también ha resaltado mucho el rol de los académicos y la importancia de la discusión de ideas. En el libro eso se ve en distintos aportes. Yo estoy rescatando solamente algunos acá, más allá de que creo que todos estos puntos que yo voy mencionando están en toda su obra. Primero,
En los últimos años, Finis ha trabajado con la revista First Things, es una revista popular, de acceso abierto a muchos de sus trabajos, y ha publicado allí varias contribuciones en torno a la protección de la vida humana y en torno a la inconstitucionalidad del aborto. Esas contribuciones han sido traducidas con mucha paciencia, con mucho cuidado por Eduardo Sodero. Eso hay que resaltarlo también, todo ese cuidado que se ve en las notas del traductor, en las aclaraciones, ha sido un trabajo magnífico. Y son un material valioso para nosotros que nos toca ahora enfrentar este camino de buscar la inconstitucionalidad de una ley tan injusta como es la ley 27610. Pero también Finis, y en esto me parece que este es el lugar para decirlo, porque Finis rescata la responsabilidad de los académicos. Finis señala la responsabilidad del académico cuando trabaja en torno a los abusos de quienes con un disfraz de pretensión académica han sacrificado la verdad de los hechos, la verdad de la historia, y lo han hecho simplemente en el altar de que se reconoció un derecho humano al aborto. A ellos Finis les dedica un trabajo que se llama Actos sin vergüenza en Colorado, el abuso de la academia en espacios constitucionales, al menos ese es el nombre con el que ha sido traducido. Y es este texto que se incluye es una traducción parcial de un trabajo de Finis publicado en 1994, en el que advierte cómo para el litigio del aborto se utilizó un trabajo histórico de un autor que se llama Cyril Means, que falseaba visiblemente los hechos y la historia en torno al aborto, y que sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que las conclusiones de Means eran bastante dudosas, la Academia Norteamericana lo criticó y demás, y la Corte lo hizo suyo ese argumento en Roe. De hecho, esos dos trabajos de él están citados en la decisión de Roe. Y lo que es peor, como señala Finis, es que en 1992, cuando ya se había discutido mucho sobre la validez de las conclusiones a las que había llegado Means, la Corte de Casey no dijo nada al respecto. Ese trabajo es también la base del último aporte que hace Finis, ahora acompañado por Robert B. George, en su amigo Courier, presentado en Dows, y aunque no sé cuán explícito la Corte lo diga, claramente la Corte de Dows ha hecho un poco esa reparación histórica de decir que la historia no era como había sido contada en Roe y que fue distinta. Y ahora entonces vemos en concreto cómo el trabajo de la Academia es tan importante, cómo tenemos nosotros una responsabilidad de decir la verdad y de difundir nuestras ideas. Y una cosa más, y ya con esto cerramos, quiero agradecerles a los autores por este regalo que nos han hecho, es una obra muy linda de leer, y también, bueno, obviamente a los coordinadores y también a todos los que han participado, es un elenco de lujo. Y Van Gogh en una carta que le dirige a su hermano dice la siguiente frase: encuentra bello todo lo que puedas, la mayoría no encuentra nada suficientemente bello. Yo creo que en esta situación tan dramática que nos propone el aborto, que tiene tanta oscuridad, esta obra nos invita a redescubrir la belleza y el misterio de la vida. Gracias por el esfuerzo. Les paso a todos. Bueno, pasamos ahora a Débora. Débora es abogada, es Débora Daniel, es abogada, es doctora en Ciencias Jurídicas con la Pontificia Universidad Argentina, es docente en esta universidad y en la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, es presidente y es directora ejecutiva de PRODECI, Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles, es directora de la Diplomatura en Bioderecho en la Universidad del Centro Santo Tomás de Aquino, es coordinadora de los libros sobre el caso Dobbs y Beatriz junto a la Editorial del Derecho y a la Alliance Defending Freedom, y es miembro de la Global Advocacy Alliance. Ella nos acompañará a propósito del capítulo en el libro del Dr. Barra con la cuestión que nos propone así: ¿puede haber derecho a la vida por nacer y al mismo tiempo derecho de la mujer a abortar? Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por esta invitación. Cuando hace un tiempito Sofía me invitó, yo estaba con mucho trabajo. Cuando le pregunté quiénes iban a estar en el panel y me nombró los que iban a estar, no dudé en decir que sí porque me siento de amigos. Me honro mucho poder hacer una presentación en lo que esté a mi alcance. Felicito a los coordinadores de este magnífico libro. Coincido que debe ser un libro que debe estar en la biblioteca de todos nosotros, porque no solo por
acercarnos al pensamiento de Finis, sino también por cada uno de los autores que participan en los análisis tan agudos que completa lo que hoy podemos pensar sobre esta temática. Cuando tuve que elegir a qué, no le hice caso a Sofía que me dijo lee todo el libro, no tan obediente como vos. Había pasado 40. Me hubiera sido imposible. Entonces tomé el índice y Sofía la indicación que me dio es no tomen los autores que van a estar presentes en esos capítulos, sino aquellos que no estén. Y entonces, obviamente, admiro al doctor Barra porque escribe, su escritura es como escucharlo a él, por la profundidad que tiene, y para mi gran sorpresa, todo el desarrollo que él hace en su capítulo es con lo que yo tengo más afinidad, que es la filosofía del derecho, la teoría general del derecho, y cómo desde esas disciplinas que a veces parecería que no podemos dar argumentos o entender lo que está en la base de la discusión del aborto, podemos encontrar un montón de tela para cortar. Así que yo creo que mañana mismo voy a conseguir el libro, porque lo tengo solo en versión digital de Cien y Colarca, que me gusta a mí tener el papel, y lo voy a usar ese capítulo para las clases de introducción al derecho y también de la UBA en Teoría General del Derecho. ¿Y lo que hace Barra? Bueno, Barra plantea que siempre está en la discusión y que casi les diría que culturalmente, cuando nosotros planteamos este tema frente a alumnos de los primeros años de la carrera de Derecho, ya vienen incorporada la noción de que hay un derecho al aborto en cabeza de la mujer. Entonces aparece esta contradicción, como muy bien lo plantea el título, cómo es posible que dos derechos que son contradictorios puedan estar totalmente avalados o justificados. Y lo primero entonces él va a dividir el capítulo en tres grandes partes, por eso digo que es muy completo y aborda todo, que son, en primer lugar, la discusión sobre cuál es el concepto de derecho que está en la base de estas supuestas dos derechos contradictorios. Luego, ese concepto de derecho que él va a tomar obviamente del realismo jurídico nos lleva al tema de la persona como el centro de todo el ordenamiento, para luego ir, una vez que llega a la conclusión de esa parte de la persona, qué es persona para el derecho, para ir a desglosar las diferentes fuentes que han abordado esta problemática, desde el derecho comparado hasta el derecho argentino, que obviamente él es un experto en la jurisprudencia de la Corte Argentina, para poder hacer allí entonces un paneo de qué es lo que está en juego. Bien, respecto al concepto de derecho, él muestra muy bien que esta noción de derecho de la mujer, supuesto derecho de la mujer a abortar, sin lugar a dudas se planta en una concepción de un derecho como poder, de un derecho subjetivo, de un derecho que niega la alteridad, que hay un otro, niega al derecho, que detrás de todo derecho hay un deber, analiza muy bien el tema de la titularidad del derecho y de su fundamentación, de una manera magistral. Yo hacía tiempo que no leía toda la doctrina clásica de Tomás de Aquino y Aristóteles resumida en pocas líneas para poder llegar a una aplicación directa o a la lógica que se sigue de ese pensamiento. Así que los invito a leer. Luego, lo que se constata en esta noción de derecho, entonces, que lo que está en juego es el reconocimiento del ser humano como persona, como titular del derecho. Si no partimos de ese reconocimiento, como él dice, el ser humano es la centralidad del ordenamiento jurídico y la persona está protegida en las fuentes del derecho. Si no está este reconocimiento, se trunca el debate, ¿no? Creo que ya no podemos dudar de esto, y él aborda este reconocimiento desde todas las aristas posibles, del derecho positivo, del derecho natural, desde la biología e incluso de la fe. Plantea una cuestión muy interesante que es, si nosotros reconocemos que hay todo ser humano es persona y se lo es desde la concepción, y esto desde la biología, ¿no es cierto?, desde la antropología, nos permite decir entonces que hay una igualdad absoluta entre todos, porque ninguno merece ser coartado en su vida, y ahí es una enumeración: el inválido, el delincuente, que es el por nacer, el recién nacido, el discapacitado. Si partimos de allí, dice él, hay una igualdad, que esta igualdad es la que no está reconocida, ¿no es cierto? Porque en esto de que la mujer tiene derecho a decidir sobre la vida de su hijo, no hay igualdad entonces entre la madre y el hijo. Y este principio de igualdad, que es la causa formal del derecho, que nosotros muy bien vemos en Introducción al Derecho, no hay que volverlo a explicar una y otra vez para que esto se entienda. Y luego va a hacer referencia a una idea muy bella también, que es desde la fe, ¿no? Desde la fe es,
Si todos somos seres humanos, somos creados por Dios, somos hermanos y tenemos un mismo Padre. Y esto es lo que hace que la igualdad se refuerce en esta noción desde la fe, ¿no? Y no duden en poner la regularidad sin quitar ese concepto que obviamente desde la fe nos refuerza. Bien, por último, las fuentes del derecho que él va a analizar. Novedosa en algunas miradas que él pone, ¿no? Con esa creatividad que tiene de sintetizar, de poder dar una pincelada sobre ese caso. Por ejemplo, él dice, si bien Dobbs cambia Roe, bueno, ¿qué es lo que Roe versus Wade dejó en el derecho norteamericano? La valoración que hace, muy bien Santiago que hayas traído esta exposición, porque él menciona justamente ese valor que tiene el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, que muchas veces lo pasamos por arriba, no reparamos en que hay un reconocimiento, entonces él analiza cuál sería el valor de los preámbulos para la concepción de la interpretación de los tratados, ¿no? Son temas que quizás los hemos visto en algún momento, los hemos escuchado, pero hay que volver una y otra vez a la hora de justificar incluso del derecho positivo. Y bueno, y luego hace un recorrido de Taunus, Portal de Belén, Sánchez, Fall, la declaración interpretativa de la Convención de los Derechos del Niño, y un análisis sobre Altavia Murillo. Acá se nota que le faltaba, digamos, el vencimiento, pero es realmente el capítulo de una riqueza de disfrute de lectura, de volver a ideas que son medulares y básicas, pero que de ahí se siguen un montón de consecuencias importantes. Agradezco por esta invitación y termino aquí para darle lugar a se está recibiendo. De ahora pasamos a Nicolás. Nicolás Ferrer es profesor titular ordinario de la Universidad Católica Argentina. Es profesor regular titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es director de investigación jurídica aplicada de la Facultad de Derecho de esta universidad y es director del Centro de Bioética, Persona y Familia. Nicolás nos va a introducir en la lectura del apartado que él mismo escribió sobre cuestiones subyacentes en torno a la persona, la vida y la dignidad en los debates de la ley de aborto en Argentina. Muchas gracias, Carolina, gracias por la presentación. Gracias por haberme invitado a la presentación, a presentar el libro, que para mí ciertamente, como se dijo, es una de las obras más completas sobre el tema del aborto en nuestro país y en habla hispana probablemente. Es un honor haber podido contribuir con un trabajo a esta obra. Valoro mucho y agradezco la existencia de Eduardo, porque realmente estar aquí al lado del nombre de Phyllis es totalmente inmerecido, desproporcionado, y al lado de estos trabajos que han sido, realmente son muy completos. Los felicito, Eduardo, Alfonso, por la iniciativa, sobre todo Eduardo por la traducción. Coincido con Sofía, el cuidado que tiene la traducción, la delicadeza, se nota que cada palabra está muy estudiada y que además está todo de las notas del traductor que nos ilustran, además del trabajo introductorio que hace Eduardo. Y bueno, un agradecimiento especial a Sofía, a quien suelo tratarla con rigor cuando se excede. Los pedidos suelen ser todo el tiempo, ¿no? Todos nosotros hemos sido de sus pedidos, pero que hay que reconocer que es una incansable trabajadora por la cultura de la vida, muchísimas veces de manera lo más oculta posible. No aparece ella, pero está moviendo muchísimas cosas al mismo tiempo, y así que realmente, Sofía, gracias. Además, has dado una presentación impecable y de una gran altura, así que te felicito y te agradezco por todo lo que haces. Bueno, yo escribí un trabajo que, la verdad que cuando apenas salió la ley, una de las, digamos, de mis aportes que podía surgir la ley de aborto en Argentina era haber estudiado mucho todos los debates parlamentarios, las intervenciones en las numerosas audiencias que hubo, haber hecho una especie de registro bastante sistemático de todo lo que se había dicho, y eso me llevó a sistematizarlo en tres grandes temas: concepto de persona, el derecho a la vida y la cuestión de la dignidad. Y son esas cuestiones subyacentes a cómo se dio el debate las que están reflejadas en mi capítulo. O sea, mi capítulo no es, digamos, un capítulo
tan filosófico, sino más bien de reflejar los puntos que estuvieron en diálogo, las posturas, y por supuesto tratar de refutar los argumentos de quienes sostenían la legalidad del aborto, la necesidad de legitimarlo, y por supuesto sosteniendo la necesidad de que no sea aprobada la ley, que no se cambie la ley, que además se sanciona el aborto, ¿no? Por supuesto. Son 6 argumentos, los expongo brevemente, trataré de vincularlos con otros muy brevemente, ¿no? Por supuesto. El primero está vinculado con la distinción entre ser humano y persona humana, ¿no? Hay algunas posturas que dicen, bueno, digamos, el concepto de persona sería un concepto técnico que el legislador utiliza para describir cierto tipo de seres humanos a los cuales les va a conceder algún tipo de protección jurídica. Y por lo tanto, el aborto se legaliza porque el concebido no sería persona para el derecho. Este argumento está muy presente en el debate americano. De hecho, varios de los trabajos de Phillips se dedican a explicar, especialmente el último de Robert P. George, y de cara al amicus para Dobbs, es eso, explicar por qué las personas por hacer son constitucionalmente personas. En Argentina no estuvo tan presente este debate. Hay que decirlo, en general, la ley de 27.610 no modificó el Código Civil. Alguien podría haber dicho, bueno, ya que estamos legalizando el aborto, cambiemos el Código Civil, como ocurre en muchos lugares del mundo, y digamos, comienza la existencia de la persona desde el nacimiento. No es ideas. Lo había planteado cuando fue el debate del 2015, un informe perdido por ahí de un grupo del CONICET que lo postuló entre miles de aportes que hubo en el debate del código, pero que tuvo ningún tipo de incidencia y nunca hubo un proyecto de ley en ese sentido. Fue un aporte de un grupito, creo que liderado por alguna investigadora. Bueno, el segundo argumento es que el concebido no sería un niño en los términos de la convención. Bueno, yo en mi trabajo trato de explicar por qué esto es así. Se entrelaza muchísimo con los trabajos de Manuel García Mancilla, Rodolfo Barra y Úrsula Zet, ellos con una mucho mayor profundidad, una mayor profundidad que mi trabajo, que es muy centrado en las audiencias. Yo de alguna manera soy como un cronista de lo que pasó en el Congreso, está en esta parte, ¿no? El tercer tema es la teoría de que el concebido no sería persona porque el Código Civil señala que tiene que nacer con vida. Este tema está muy presente de gente que no conoce derecho civil, pero bueno, está presente en los debates y que, bueno, yo en mi trabajo trato de explicar que este tema tiene una explicación histórica que no se refiere a la personalidad, sino que busca evitar los conflictos que se producen por una transmisión de derechos con la posibilidad de que un embarazo sea fraguado y todos los conflictos que se seguirían si uno dijera, hay una sucesión, una mujer dijera, estoy embarazada, lo perdí, tengo que hacer una sucesión, no. Bueno, para evitar todas esas cosas, históricamente Daniel Sarfield decía, es persona, pero si nace muerto, nace con vida, es como si no hubiera existido. Es una ficción, existió, nadie le niega a la embarazada que estuvo embarazada, ¿no? La ley no lo niega, ¿no? Lo que dice, bueno, no vamos a permitir derechos patrimoniales y así lo entiende la doctrina civilista. El cuarto argumento es los planteos que, digamos, que dicen que el derecho a la vida, perdón, que el niño es persona, sí, es persona, pero su derecho a la vida no sería absoluto, sino gradual e incremental, con fundamento en Artavia Murillo. Este planteo estuvo muy presente, incluso con las famosas exposiciones sobre, bueno, hay personas, no está en juego eso, ¿no? Esto es un argumento que creo que en Phillips no está. Phillips de alguna manera dice persona y, bueno, nunca plantea la gradualidad o no. Pero, bueno, obviamente que es enormemente inconsistente, tiene como fundamento Artavia Murillo, ya lo señaló Pilar Zambrano. Me parece que mi capítulo analiza eso y se enlaza, creo que también con el capítulo de Gonzalo Galvez Chaparro y con Pilar Zambrano y con el amicus que está al final, que analiza todos los debates en torno al derecho a la vida presentado en vistas al caso Beatriz. Ya conocida la sentencia Beatriz, luego de que se publicó el libro, podemos decir que también ese es un signo de
pequeña esperanza el hecho de que no se haya avanzado, como se podía pensar que la Corte Interamericana, a la luz de Artada Morillo, te había dicho, si la vida es gradual e incremental, no es absoluta, entonces, Beatriz, podríamos haber esperado algo peor. Pero bueno, creo que los trabajos académicos van contribuyendo, como decía recién Alfonso, a tratar de originar, sin perjuicio de todas las otras razones que rodean el caso de Beatriz y también del escepticismo con el que podemos esperar cualquier cosa de esta Corte Interamericana. El quinto argumento es que la protección del derecho a la vida no necesariamente requeriría una respuesta penal. Este estuvo muy presente en los debates. En el trabajo de Finis esto está presente. Yo hago una pequeña aportación muy acotada, tratando de nuevo de recoger lo que se debatió cuando fue la ley de aborto en Argentina, y bueno, señalando que la necesidad de la respuesta específicamente penal existe, sobre todo para las conductas más graves, y también para la respuesta cuando se trata, bueno, obviamente, los médicos, los que se dedican especialmente a esto, y con los matices que pueda tener en situaciones de aborto indirecto que recién se planteaban, ¿no? Por supuesto. El trabajo mío finaliza con la cuestión de fondo, que es el debate subyacente sobre la dignidad. Los partidarios del aborto usaron el término dignidad para tratar de legitimar la ley. Yo trato de mostrar de qué manera se da esto y lo cuestiono porque, bueno, en definitiva es una dignidad social, autonomía. Recién Pilar Zambrano hablaba de esta cuestión con la profundidad que la caracteriza desde la filosofía del derecho y, por supuesto, el capítulo de Alfonso Santiago, autor de un libro específico sobre el tema, va en esa misma línea. Bueno, este libro es sin duda una obra de referencia para estudiar el problema del aborto, ofrece argumentos para sostener esta inviolabilidad de la vida humana de la concepción, la necesidad de su protección integral, la injusticia del aborto, la necesidad de su sanción penal e inconstitucional de la ley 27610. Bueno, también nos sirve para adentrarnos en el debate de los Estados Unidos y en el sistema interamericano. Y bueno, en el contexto de nuestro país, que tiene esta amplísima legalización del aborto vigente, bueno, el libro nos mantiene viva la esperanza de que en algún momento se derogue la inicua ley de aborto y se adopten todas las medidas que se necesitan para proteger la vida de la madre y el niño. Gracias. Esta crónica, muy abundante. Muchas gracias. Pasamos entonces, para terminar, a Eduardo Sodero, quien me introduce y también quien asistió como uno de los coordinadores de la obra que estamos presentando, y nos ofrecerá las conclusiones finales. Es juez de Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Santa Fe, es profesor titular en Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional del Litoral, es profesor ordinario de Filosofía del Derecho en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Ciudad de Rosario, y es profesor invitado de las universidades de Kiel y Heidelberg en Alemania. Bueno, gracias. Primero, que estoy en casa, estamos en familia, eso es lindo. Pero que nada, gracias a Sofía, porque sin duda que tu perseverancia hizo esto posible. Es la noche final de los chachaleros, esta noche. Yo voy a ser entrenado en Sarabia, con Nicolás, ya de la tercera, pero queríamos estar en distintos lugares, ¿no? Pasamos en la periferia existencial de la Cámara de Invitados, que fue un día lindísimo, ¿no? Por los Barra, estuvo Úrsula, que pudo estar hoy, bueno, Pilar desde España también, y Laura, fue buenísima ese día, que fue en gran medida tu iniciativa, y valió muchísimo. Después, Rosario este año, que inició el posgrado y el año académico, el decano Nelson, que nos presentamos el libro, y justo iniciaba el curso de magistratura, que también hay que hablar a los futuros jueces de estas cosas. Y acá, bueno, pues teníamos que venir a tu casa también, que era la mía y la de Sofía y de Débora, y estar esta tarde, y dan ganas de ya, con tantas cosas que van notando, tenemos que hacer la segunda edición, del tema que van saliendo, ¿no? Aparte que hay que actualizarlo del caso Beatriz, lo que sacó el otro día la Corte en Acevedo sobre el valor de las condiciones de su vigencia de los tratados, y bueno, ahí se terminó, ¿no? Basta, nadie puede negar ya la declaración interpretativa después de lo que dijo hace un mes, mismo Lorenzetti que es papá. Pero bueno, es así. Entonces, creo que hay tantas cosas para seguir diciendo. Yo preparé una cosa muy breve, simplemente no quiero insistir en cosas que ya Alfonso
dijo, pero sí me parece que vale la pena por ahí decir algo sobre estas razones, además, por qué hicimos el libro, que antes que nada fue la idea de dar un testimonio fraterno, ¿no? En primer lugar, porque lo hacemos en comunidad, lo hacemos entre varios, lo armamos entre dos y después se suman un montón de personas y eso también es bueno porque solo no se puede de anunciar. Entonces la idea de anuncio quizás sea la idea que resume todo, anunciar verdades que están escritas en el corazón de los hombres, como decía Benedicto, que digamos anunciar casi necesidad de un clamor, ¿no? Para hacer frente a otro misterio, o sea, el misterio de la vida que se opone al misterio del mal, como decía el Papa Juan Pablo II en su Memoria Identidad, el último libro, ¿no? Que le sorprendía el misterio del mal también en el siglo XX. Entonces, y para hacerlo anunciar de manera más eficaz necesitamos autoridades, ¿no? Entonces, así como tenemos la autoridad de Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, que bueno, tenemos al experto en el Evangelium Vitae de Argentina, como es Nicolás, que habló para el 30, ahora el 25, él habló de esto allá en Rosario. Entonces tenemos una autoridad dentro de la Iglesia que nos da este documento que veíamos casi profético, decías en la vez pasada, ¿no? Cosas que veía Juan Pablo II hace 30 años que hoy están presentes, y una autoridad laica como el Finis, que también nos ayuda para hablar mejor. Entonces, la idea del libro justamente era esto, recoger esas contribuciones para hacer digamos, eficazmente una mejor defensa de la vida, de su santidad, como dice por así Finis, ¿no? Que implica, por supuesto, también denunciar los males, ¿no? Entonces, denunciar el aborto, esas contribuciones que de alguna manera, me acuerdo a fin de año cuando le mandamos el libro a Finis con una tarjeta de Navidad, dice, bueno, yo espero que este libro dé nuevos frutos en nuevos terrenos, ¿no? Es decir, ahora está en español, entonces estas contribuciones que yo escribí a lo largo del tiempo, esperemos que dé nuevos frutos, que se puedan cosechar nuevas ideas, gente que se ilumine por ahí de leer esto y que, por supuesto, para entenderlo bien también tenemos que leer sus obras fundacionales, ¿no? Ya se le piden mucho, pero bueno, se empieza por acá y hay que ir a la Literatura de Derechos Naturales, que con esa traducción magnífica que hizo un momento Cristóbal Orrego, bueno, lo admiro porque realmente Finis es un autor complejo de traducir, y por suerte está vivo, entonces uno le puede preguntar, ¿qué quiere decir acá? Entonces él te puede aclarar, ¿no? Por ahí hay otra parte en algún artículo que entonces escribís y él te responde, dice, la verdad que no está muy feliz escrito, ¿no? Me lo hubiera dicho antes, y por ahí me acuerdo en algunas cosas, por el que mi hijo está acá, me veía, esto llevó como un año hacer la traducción, me enfermé, me abrió la puerta un auto, eso es lo que me pasó en el 2023, yo habíamos hablado en enero con él allá en Oxford, y entonces fue un trabajo que llevó un tiempo, y era a veces, ¿no? Esto de decir esta palabra, ¿no? Entonces vos por ahí buscabas algunas cosas, inglés en desuso, el inglés en australiano, entonces, ¿no? Pero lo lindo era ver cómo él, más allá de esa tecnología, su coherencia, ¿no? Es decir, ya en el 70 las ideas de Finis ya están en el 70, de alguna manera, por eso ese trabajo que él hace desde Australia sigue teniendo sentido ponerlo encabezando el libro. No hace que tiene una última parte que son 30 páginas con estadísticas, que no tiene sentido poner el libro, ¿no? Pero ahí ya está eso de cómo es que el derecho debe tomarse en serio, para hablar de Dworkin, ¿no? Tomarse en serio ese derecho a la vida. Y bueno, digamos, nosotros lo anunciamos para los que tenemos responsabilidad. En definitiva, el libro también está dirigido a eso. Hoy se habló mucho de esto, ¿no? Tenemos responsabilidades públicas, como funcionarios, como jueces, como legisladores, responsabilidades familiares, responsabilidades de la formación humana y profesional, que estamos aquí dando clases, muchos de nosotros, ¿no? Y formamos abogados, médicos, psicólogos, comunicadores. Y una responsabilidad, en definitiva, es sobre la cultura, frente a la cultura de la muerte, que decía Juan Pablo, ¿no? La Evangelium Vitae, que se caracteriza por la supresión del hombre, la abolición del hombre, que decía Luis, ¿no? Y que ha negado, entonces, que amplias partes de la humanidad le negamos la condición de persona humana. Entonces, esa negación de la santidad de la vida
Y la idea que me di cuenta que mucha gente que ha leído el libro, y hoy Pilar lo dijo tan claramente, ¿no? Como Finis dice, la vida es un absoluto moral y jurídico inexcepcionable. Esto de la igualdad que dice muy claramente hoy, ¿no? Es decir, como decía Barra, que se me pareció buenísimo que lo rescate porque realmente lo dice con una claridad, ¿no? Dice, ¿cómo matar? ¿Cómo vamos a negarle a alguien lo que le damos a otro? Entonces, nunca podemos elegir intencionalmente contra la vida, y si lo hacemos, hacemos un mal. Y nunca se puede hacer un mal para un bien, algo que ahora que tenemos un papa agustiniano, ¿no? Me acuerdo que en el estudio por ahí está la cita de contra mendacium, si se puede mentir para hacer un bien, ¿no? Entonces está buenísimo para leer a San Agustín lo que ahí ya nos dice, nunca se puede hacer nunca puede ser un bien de un mal. Entonces, nunca hacer un mal se puede justificar por un bien. Entonces, en ese anuncio, además, lo bueno es que es un anuncio de la verdad. Por eso ese artículo bueno, cuándo empiezan las personas, está bueno como Finis se mete en un tema muy médico, y como él dice, me cuesta pensar que una persona un ser que antes de salir a la luz, porque su madre lo dio a luz, no es persona, pues de repente sale y empieza a ser persona. Dice, ¿no? En algún momento hay un límite que tiene que ser arbitrario y que no se puede justificar. Entonces, eso la verdad desarma. Entonces, cuando uno anuncia la verdad, digamos, no podemos temer a nada, y de alguna manera lo que caracteriza a la sociedad moderna es esa negación de las verdades esenciales, y que quizás ha sido también en parte porque no hemos sabido anunciar, o a veces con misericordia o con caridad. Eso también nosotros tenemos que pensarlo, ¿no? Porque todos necesitamos nosotros mismos la misericordia y la caridad, ¿no? Para nosotros. Entonces no podemos, al anunciar verdades que a veces son incómodas para muchos, quizás la herramienta para abrir los corazones es hacerlo con caridad y con misericordia, ¿no? En esto Finis nos ofrece el testimonio. Él salió de la comodidad de la universidad y dijo, me voy a poner los zapatos y me voy a meter en el barro y voy a empezar a escribir porque hay que dejar sin efecto Roe v. Wade. Y entonces se puso a escribir esa trilogía, dice él, puso por ahí mi empresa de Fair Things. Así empezó esto, con lo de Fair Things. Qué lindo estos 3 artículos, ¿no? O sea, salieron en una semana, los 3, uno tras el otro. Uno no está fechado, un lío ponerle la sucesión temporal, pero era justamente ir preparando, ya como venía el caso, venía un poco dándose, él se pone a escribirlo y realmente con una claridad, ¿no? Y para comprometido con la realidad, y de alguna manera poner en la realidad, insisto, en la realidad práctica, aquello que él venía hablando desde la prioridad de las personas, que hay una revisión que está en la traducción, y cómo la negación de la realidad también implica la negación y la deformación del derecho mismo, eso que siempre citamos, ¿no? Esto por causa de hombre existe el derecho, lo de Hermogeniano, y la idea de que no tiene ningún sentido un conocimiento del derecho que se olvide de para qué está establecido. O sea, de nada vale nuestro saber del derecho si no es en función de la persona humana, ¿no? Si no es absurdo, ¿para qué sabemos? Entonces, esa labor de compromiso, que es el ejemplo que de alguna manera nosotros nos tiene que motivar, ¿no? Y que en definitiva hasta hay una cita de su amicus en el fallo en Dobbs, ¿no? Que, bueno, hasta mejor, ¿no? Hay como un reconocimiento, y que nosotros lo debemos tomar para nosotros, y también es cierto una idea que no deja de ser la preocupación por cierto minimalismo judicial, ¿no? Porque esto también, porque Dobbs, que de alguna manera también contribuye a darle actualidad al tema, a revivirlo, que nosotros lo tomemos, que le ha sido un cimbronazo para quienes estaban tranquilos. Tenemos Roe v. Wade, el imperio dice que hay derecho al aborto, y ahora resulta. Bueno, y eso es realmente para reflejar, y aparte realmente había que tener coraje para hacer esa sentencia. Yo me acuerdo que preguntándole a Finis sobre por qué la Corte de alguna manera no había dicho más, ¿no? Siempre nos quedó eso. ¿Por qué no dijo más? Y no dijo que no había derecho al aborto, y lo mandó a los estados. Y entonces ahí me acuerdo, siempre tuve la duda, pero entonces mi hijo Ibarra no fue discípula de él, en el programa. Y me dice, no, nunca le di clase. Yo no sabía eso. Y dice, bueno, fue lo único que pudieron sacar. Por eso nosotros nos quedamos con esto del de alguna manera un minimalismo, pero bueno, fue lo mejor que pudieron hacer, como eso que hablabas alguna vez del punto de los límites de los legisladores con las leyes contrarias a Dios, ¿no?
Entonces, el minimalismo sin duda nos deja un poco insatisfechos. Me hubiera gustado que la Corte diga un poco más. ¿Y por qué sobre todo? Porque estamos nada más que al derecho más fundamental, ¿no? Entonces dar un poco de claridad y no dejar abierto la idea de que el derecho como la vida quede en manos de las mayorías. Ese es el problema, ¿no? De remitirlo al Estado, remitirlo al voto mayoritario, y en eso claramente Juan Pablo II ahí nos decía, ¿no? Si la democracia niega la vida, es el autoritarismo, es el camino del autoritarismo, porque la base de la democracia es no negarle a nadie la condición de persona, ¿no? Por eso Juan Pablo realmente, ¿no? Que es santo impresionante, porque nosotros firmar esto, de que esto está más allá de lo pactable, y que las leyes que desconocen esto son gravemente injustas y son leyes tiránicas que de ningún modo es lícito observar, como decía Santo Tomás, y los precedentes igual. Entonces, nosotros tenemos tan claro lo que tenemos que luchar, ¿no? Contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ese fue el mismo que también usa tanto fin para que resumen lo que están hablando, y FAL, que también, ¿no? Que es una sentencia a la cual hay que desafiar y no tener miedo, porque realmente, y en esto, y así también, siempre me pareció que era muy interesante la referencia que hace Finis a Blackstone, ¿no? Que es un autor que en la Universidad Argentina nadie estudia. Me acuerdo que por allí Alberto Bianchi siempre fue uno de los que primero enseñó a los alumnos en Argentina sobre hablar de Blackstone, ¿no? Con el libro de controlabilidad y algún artículo más. Nosotros no estudiamos Blackstone, y yo el artículo que tengo en el libro dice Back to Blackstone, y porque en realidad hay un trabajo muy interesante cuando Blackstone, en los comentarios de leyes de Inglaterra, de 1756, dice que los precedentes hay que seguirlos, salvo que sean evidentemente contrarios a la razón y a la ley divina, ¿no? Sin ningún problema lo dice, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera esos precedentes probablemente contrarios a la razón no tienen ningún valor como derecho? Y esto lo dice claramente Blackstone y lo dice Finis, ¿no? Entonces, tomemos el coraje, la autoridad, usemos las razones de Finis, cada uno las va a tener disponible, y para dársela a los alumnos, para que ellos también vean en la práctica dónde se juega, que hay un derecho superior a las leyes positivas y indisponibles, que hay una dignidad. Entonces, al lado del libro de Alfonso sobre dignidad, hay que leer este libro sobre la vida, la justicia y el aborto, ¿no? Porque, y en esto, cuando decías el número, ¿no? De abortos que se han producido con el paro del aparato estatal, esto de la Mishnah, de que quien salva una vida, un alma, es como si hubiera salvado al mundo entero, ¿no? Y hacer ese anuncio sin miedo, porque, como decía, lo había pensado para la vez pasada, ese video tan cortito de 10 minutos dura cuando Juan Pablo II estuvo en Santiago de Chile, ¿no? El Estadio Nacional, que le dice a los chicos, a los jóvenes, ¿no? El amor vence siempre, ¿no? Entonces, nosotros acá estamos anunciando algo que tiene que ver con que amamos a las personas aunque no las veamos, ¿no? Y queremos que ninguno se pierda. Así que esa fue la idea de que emprendamos esto de comunidad, en conjunto, y para bueno, ver, si salvamos una vida ya valió la pena el libro. Bueno, gracias, Sofía. Gracias por este anuncio. Anuncio de la verdad que no nos pertenece, así como nos pertenece el misterio de la vida, así que siempre viene bien volver a sorprenderse. Así que bueno, muchas gracias al doctor Herrera por su presencia acá. Y bueno, queremos decir que finalmente está la vendedora del libro. Bueno, así que lo van a conseguir. Warren Sánchez. No sé si Gran predicador. Yo que sí. En la cámara. ¿A dónde? Un poquito más Bueno, no, simplemente agradecerles a los autores, especialmente a los coordinadores, al traductor, una impresionante obra, y bueno, ha sido un gusto recibirlos aquí en la casa de nuestra facultad, que también es la casa de ustedes.
Así que nada más. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que la CILE, la semana 15, segundo trimestre, tercer trimestre, a través del Protocolo de la Organización Mundial de la Salud, se hace primero un feticidio, se inyecta al niño digoxina en el saco amniótico, la causal es ideación suicida de la madre y es un invento que hace el profesional, y después de 24, 48, 72 horas de la inyección, el niño muere por una arritmia de un paro cardíaco. Y lamentablemente, yo lo estoy viendo toda la semana. Y mucha gente dice de las familias, cuando uno pregunta por qué no se acompañan con cuidados paliativos, y la respuesta es: el médico me dijo que estaba en riesgo mi vida, dicen las madres. No hay mucho que pensar, te dicen después. Pero no es lo que decía de la verdad. Sabemos que inventan, que mienten, con esta idea de terminar lo más rápido posible el embarazo, sin ningún estudio del niño, porque sabemos qué pasó, no hay estudio de anatomía patológica, no se guardan muestras, no guardamos nada, no sabemos qué pasó. Y le dicen: no, embarazate lo más rápido posible porque esto no va a volver a pasar, y bueno, sabemos que hay chances de repetición. Pero por eso, urgencia, por favor. Pregunta, los médicos, ¿cómo andan con la, diríamos, mayoritariamente han aceptado? En mi área de la genética médica, yo creo que el 90% está a favor del aborto, de la terminación del embarazo por causas fetales. O sea, cuando descubren una anomalía, inmediatamente. Nosotros ya no vemos. Cualquiera sea la edad gestacional. No vemos más niños con defecto del cierre del tubo neural, espinamiento de la encefalia, ya no los vemos más. Las trisomías 18, 13, si no me ha pasado de ver que son más complicadas, ya el 90% se están abortando. Y síndrome de Down viene por ahora por muchas iniciativas que hay, como cascos verdes acá en la universidad, la incorporación del empleo, y ahora hacemos un proyecto de biobanco. Las familias están como diciendo: bueno, sí hay una opción para estos niños y se pueden integrar en la sociedad. Pero las condiciones que son más difíciles o que sabemos que son de alta, tratamos de no buscar tampoco la palabra incompatible con la vida, queremos cambiarlo por severamente limitantes de la vida, ver si en la legislación se puede hacer ese cambio, que es severamente limitante, o de alta mortalidad en la vida postnatal. Pero en estas condiciones más severas, lo que vemos es que ya no hay versión en lo que es cuidado paliativo perinatal, porque eso es muy costoso. Y bueno, la mayoría de los niños son abortados, pero a través del feticidio, o sea, eso es lo más grave, ¿no? La decisión voluntaria de inyectar el saco amniótico, sí. Y eso, bueno, no está contemplado en la isla. No está contemplado. Sí, es una práctica, desde el punto de vista jurídico, tremendo. No, simplemente quería hacer un comentario también porque tratamos este tema. O sea, hoy en día tenemos clínicas de fertilización artificial, que digamos, es legal obviamente. Sin embargo, de la mano de estos casos en los que hay muchos matrimonios raros, homosexuales, etcétera, que acuden a estas clínicas por imposibilidad de fertilización, digamos, natural de la futura madre, también se dan situaciones en las que hay unión de gametos fuera del vientre materno y previo a la inseminación se le suelen hacer análisis que por tecnologías que hoy en día tenemos a disposición de la biología y de la química y de la medicina, se puede saber de antemano a la inseminación si ese futuro bebé va a tener alguna condición que podría acontecer con ciertas dificultades en su vida en el desarrollo de la ciudadanía. Y sin embargo, muchas veces ese feto no termina siendo examinado en el útero, digamos, de la madre por decisión de esa pareja o incluso hasta por recomendación de esa clínica, médico, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos casos deberían eventualmente encuadrar también técnicamente en un aborto, por más que no sea dentro del seno materno, porque le estás quitando igualmente la posibilidad de vivir a un feto que ya está formado, por más que no esté dentro del seno materno. Cuando sabemos que hoy en día el Código Civil Comercial, como mencionaban en este panel, la opción es
la unión de los gametos y más allá del interior o del exterior del seno materno. Entonces, hoy en día incluso en la cuestión del aborto va más allá de la vida de la mujer, de la vida de ese feto dentro de la mujer, que ya obviamente hay una cuestión moral doblemente importante, sino también de todas las personas que se involucran en esa decisión, más allá de los literal y directamente involucrados en el caso concreto, digamos. Hay un trabajo que... Para una edición del libro. Hay un trabajo del 2021 que te lo pasé en italiano, que fue dirigido por Crimemar de Carlucci, donde ingresa un concepto que es el daño procreacional, en el cual dice que si el niño pudiera ser evitado su nacimiento por las nuevas técnicas de fertilización asistida, de selección y descarte de seres humanos con patologías genéticas, si el niño nace teniendo todo el acceso a la tecnología, es un daño procreacional. Y es un delito, y ganó un premio de investigación en la UAI. ¿En la UAI? En la UAI. Yo lo empecé a leer. ¿Por qué? ¿Por qué me pregunto? Yo empecé a leer el trabajo y la verdad me daba náuseas. No, pero no. No son Pero bueno, los promotores. esa es la idea, ¿no? El caso del Colorado, Shameless. Córdoba. Acá tenemos. Claro que sí. Bueno,